Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Una bendición más poder comunicarnos con ustedes por medio de la página de Marta y María. Y queremos nosotros siempre hacerles llegar un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de consuelo para estos momentos difíciles en que estamos viviendo. Pero hoy el Señor nos hace este gran regalo y nos ha enviado a este gran siervo, a quien el Señor ha elegido para llevar este mensaje. Hoy está con nosotros el hermano Roberto Leal, para quien al Señor clamamos para que bendiga su vida, no sin antes olvidar lo que nos dice la palabra de Dios a través del libro de Deuteronomio en el capítulo 18 y versículo 15 dice: hará que se levante para ti en medio de tus hermanos un profeta como yo, a él han de escuchar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy vamos a pedirle al Señor que al profeta, al que nos anuncia este mensaje, el Señor lo levante, pero hay algo importante. Debemos de escuchar el mensaje que Él tiene para nosotros. Ahí donde está usted, apóyeme por favor. Vamos a orar por el hermano Roberto diciéndole: amado Señor, gracias, Padre. Bendecimos, alabamos, glorificamos y santificamos tu nombre, Dios bendito, porque tú siempre tienes un mensaje para nosotros, un mensaje de esperanza, un mensaje que nos anima y un mensaje de confianza en ti. Hoy, Señor, te damos gracias porque has elegido a Roberto, al siervo a quien tú has llamado para que lleve esta buena nueva, quien nos trae este mensaje el día de hoy. Bendícelo, Señor, envía la presencia amorosa de tu Espíritu Santo sobre él y que a nosotros nos regales oídos atentos, Dios del cielo, para escuchar esta palabra como nos lo has pedido el día de hoy. Gracias. A ti, Señor, sea el honor, gracias. A ti la honra, a ti la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esperamos también que ustedes que nos escuchan en sus casas repitan amén. Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Buenas noches, buenas tardes. No sé en qué momento usted podrá escuchar pues esta grabación que con todo cariño lleva a cada uno de sus hogares la comunidad Marta y María. Hoy el Señor quiere hablarnos. Dios, a través de Jesucristo, que viene a ser para nosotros luz en medio de las tinieblas. Jesús, que viene a ser para nosotros esperanza cuando aparentemente todo se ha perdido. Especialmente en estos momentos en los que estamos viviendo, queremos hoy pedirle a Jesús, mis amados hermanos y hermanas, que sea esa luz. Porque hoy está pasando, no sé si alguna vez les he contado, pues esta historia que la quiero resumir en esta mañana, de lo que pasó hace muchos años en una sala de cine. Era de noche. La gente había llegado, lógicamente, a ver una película que dicen que era muy bonita. Pero imagínense ustedes, sucedió que cuando la película estaba en lo mejor, más o menos a la mitad, en la sala de cine se fue la luz, se fue la energía eléctrica. Imagínense ustedes, dicen que aquella sala se quedó totalmente oscura, que ni siquiera los que estaban cerca podían verse, imagínense. Y dice que todo aquel lugar en medio de la oscuridad se quedó en silencio. Nadie hablaba, todo oscuro, cuando en medio de la gente se paró un inteligente y gritó. Nadie lo miraba, pero él gritó: se fue la luz, dijo. Imagínense ustedes qué gran noticia, ¿verdad? Ya toda la gente se había dado cuenta. Otro más inteligente en el otro lado se paró y dijo: y no se mira nada, gritó. Eso ya toda la gente lo sabía. Pero fíjense que hubo un tercero que se paró y dijo: es cierto, dijo, que se fue la luz. Es cierto que no se mira nada. Pero no se vayan a mover, no se vayan a mover de sus butacas, porque yo traje una linterna, dijo. Y yo les voy a enseñar el camino por donde es que se sale de aquí. Hoy en el mundo no es que se haya ido la luz, estamos viviendo momentos difíciles. Estamos recibiendo cuántas noticias, y que son noticias reales, ¿verdad? Porque no vamos a
a quitar los pies de encima de la tierra, hermanos. Estamos viviendo una de las situaciones más difíciles tal vez que en nuestra época nos han tocado vivir, pero hoy, ¿verdad, hermanos? Muchos se levantan a decir, vamos a estar peor, dicen que van a haber tantos muertos, fíjense que se ve escasear tal cosa. Hoy, hermanos, sobra mucha gente que nos traigan malas noticias. Pero en esta mañana nosotros queremos ser esa tercera persona, la que se paró y dijo, sí, hermanos, se fue la luz, no se mira nada, pero tenemos una luz. San Juan Pablo II decía que cuando a veces nosotros vemos el horizonte de la vida, muchas veces lo vemos así, ¿verdad? Oscuro. Pero él dice que en medio de esa oscuridad tenemos a Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros queremos venirles a decir en esta tarde. Yo no sé, hermanos, por qué situación está pasando usted, ¿verdad? Tal vez le cerraron el negocio, posiblemente usted se quedó sin trabajo, posiblemente tiene niños, ¿verdad? Y está pensando qué va a hacer aquí más adelante. Nosotros queremos en esta mañana traerles esa luz de esperanza. Esa luz que va a ser la que nos va a alumbrar el camino por donde es que nosotros podemos salir, hermanos. Así que en esta mañana vamos a tomar la palabra de Dios. La palabra de Dios que es la lámpara que hoy va a iluminar nuestro camino. Y en el Evangelio según San Marcos, tome ahí su Biblia, si la tiene, tómela ahí, ¿verdad? Y vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 4, versículos del 35 al 41. San Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41, dice así la palabra de Dios. Este día, al atardecer, Jesús les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús siempre se vio rodeado de mucha gente, ¿verdad? La Biblia dice que a Jesús lo seguía la muchedumbre, sus discípulos y los apóstoles. Siempre vemos a Jesús de camino, llevando esa buena nueva del reino y sanando los enfermos. Habían momentos en la vida de Jesús que la gente casi no lo dejaba caminar, ¿verdad? En otras oportunidades los discípulos dicen que habían atendido a tanta gente que no les quedaba tiempo ni siquiera para comer. Y ya al atardecer, me imagino yo, hermanos, después de una gran jornada de predicación y de trabajo, Jesús invita a sus apóstoles a que suban a la barca y que vayan, dice la Biblia, a la otra orilla, ¿verdad? A la otra orilla. Dice aquí el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Que Jesús subió con sus discípulos, así como estaba, dice aquí, ¿verdad? Imagínense, tal vez cansado, agotado, ¿verdad? Y Jesús va con sus discípulos en la barca a la otra orilla del lago. Número 1.
Nos enseña hoy, hermanos, que el ir con Jesús en la barca, miren, siempre en la Biblia la barca es la figura de la iglesia, la figura del hogar, donde Jesús va con nosotros, ¿verdad? Y qué interesante, fíjense que dicen que cuando ya la barca iba un poco dentro del mar, se desató una tormenta, una borrasca, ¿verdad? Y no era fácil porque dice que casi se les hundía la barca comenzó a negarse, la barca comenzó casi a hundirse. La enseñanza número 1 de esta prédica, hermanos y hermanas, es que el ir con Jesús en la barca no nos exime de que muchas veces se desaten tormentas. Quiero decirles algo. Cuando yo comencé a caminar un poco más profundamente en el Señor, fíjense que yo pensé equivocadamente que cuando Jesús había venido a mi vida, cuando Jesús había venido a mi matrimonio, yo dije, qué bueno, porque ahora como Jesús está conmigo, ya no voy a tener problemas, ya no voy a tener enfermedades, ya no voy a tener situaciones difíciles en mi matrimonio, siempre voy a tener dinero bueno. Yo pensaba que me había comprado el mejor seguro antiproblemas y eso no es cierto. Jesús, si algo nos enseñó, hermanos, y les enseñó aquel tiempo a sus discípulos, era esta palabra que se llama realismo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto, verdad, hermanos? Que cuando Jesús hablaba con sus discípulos, siempre les hablaba con la verdad. Jesús les decía, en el mundo ustedes van a tener tribulaciones. Fíjense qué interesante, Jesús no les dijo, miren, síganme y ustedes ya no van a tener problemas, ya no van a tener enfermedades, ya no van a tener tormentas en su casa, en su familia. Jesús nunca nos dijo, pare de sufrir, ¿verdad? Porque miren, a veces nosotros los católicos nos sentimos tentados cuando otros hermanos a los que queremos mucho nos dicen, véngase aquí con nosotros, hombre, aquí usted va a tener de todo. No, ese no es el evangelio de Jesús. Jesús les dice, pasemos a la otra orilla. Y dice la Biblia, hermanos, se desata una gran borrasca. Y vemos a Jesús, ¿verdad, hermanos? Dice la Biblia, durmiendo ahí en la popa del barco. Pues mucha gente podrá decir, bueno, ¿y Jesús cómo puede ser posible que vaya ahí dormido, verdad? Y Jesús también hoy nos enseña a que la confianza en el Padre, fíjense, hermano, qué bueno. Jesús iba durmiendo, primero porque tal vez estaba cansado, pero ese dormir de Jesús en medio de la tormenta era precisamente esa confianza que Jesús nos enseña a tener en nuestro Padre Celestial. Es impresionante cómo aquellos discípulos, ¿verdad, hermanos? Como humanos, como todos nosotros, ¿verdad? Porque yo no digo, miren, no se preocupen, no está pasando nada. Tampoco sería lógico que yo dijera así. Es cierto, hermanos, en nuestras vidas van a haber momentos difíciles. Van a haber circunstancias donde a veces le preguntamos a Jesús, Jesús, ¿a ti no te importa lo que yo estoy pasando? Yo lo he vivido. Yo les he compartido muchas veces que en mi vida, queridos hermanos, han sucedido enfermedades. Yo estuve 20 días en un intensivo. Y ahí el hombre muchas veces se pregunta, Jesús, ¿a ti no te importa? Esa va a ser siempre la pregunta del hombre ante los problemas. ¿A ti no te importa lo que estamos pasando? Lo van a despertar, como quien dice, miren, mientras nosotros nos hundimos, Jesús ahí está dormido. Y yo me imagino, ¿verdad? Porque en esa barca, recuerden ustedes que iban 4 que eran pescadores, que habían estado acostumbrados a que no era la primera tormenta que vivían, ¿verdad? Pero se llenan de temor en ese momento y van con Jesús, maestro, ¿a ti no te importa que nos durmamos? Yo no sé cuántas preguntas en este momento tú le has hecho a Jesús. En aquellos momentos, hermanos, cuando en medio de las circunstancias de la vida tú miras al cielo, miras hacia abajo, miras a los lados. En estos momentos donde no es nada fácil, para mí sería hoy fácil predicarles, hermanos, tengan fe. Yo quiero contarles, no es quejarme.
Ustedes les he compartido que yo trabajo llevando niños en un busito al colegio, yo trabajo en servicio escolar. Y cuando te vienen a dar una noticia, se suspenden las clases, tú luego piensas, ¿y el dinero? ¿Y de dónde vamos a vivir? ¿Y hasta cuándo se van a reanudar? Dicen que van a cancelar todo el año. Comienzas tú a recibir, ¿verdad, hermanos? Tanta información, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa con este caso del COVID-19, nos quedan dos caminos. Yo reuní a mi familia y les dije, nos quedan dos caminos. El primer camino es llenarnos de miedo. El primer camino es comenzarle a preguntar a Jesús, Señor, y a ti como que no te importa que nosotros nos hundamos. El camino tal vez, hermanos, de ponernos a pelear en la casa, volvernos irascibles. Y el otro camino, el camino de la fe. El camino de poner nuestras manos, nuestra vida, en las manos de Dios, que es nuestro Padre. Providencialmente, antes de esta crisis, me llegó un libro muy hermoso. Se llama La fe que mueve la mano de Dios, fíjense ustedes. Y yo le decía al Señor, bueno, providencialmente este libro llegó a mis manos. Y fíjense que qué hermoso, porque ese libro habla precisamente de la fe y de la confianza en el Señor. A mí se me han quedado dos frasecitas muy hermosas. La fe dice que es tener, hermanos, la suficiente luz como para poder soportar nuestras oscuridades. Qué lindo es, qué linda esa frase. Fe es tener suficiente luz para poder soportar nuestras oscuridades. Otra frase muy linda que encontré en ese libro dice, los tiempos difíciles no anulan la promesa de Dios. Fíjese qué hermoso. Dios tiene promesas en su palabra, mis hermanos. Y este es el momento donde nosotros debemos de aprender a que por fuerte que sea la tormenta, Jesús nos ha prometido, yo voy a estar con ustedes todos los días. La Biblia dice, queridos hermanos, fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto al Hijo del Justo que mendigue un pan. La Biblia dice, yo voy a estar con ustedes todos los días. La Biblia dice, si pasas por las aguas no te vas a ahogar, si pasas por el fuego no te vas a quemar. Y este es el momento, hermanos, donde la Biblia, la palabra de Dios, se tiene que hacer efectiva en cada uno de nosotros. Yo le decía a mi esposa, mira mi amor, yo me he parado durante muchos años a predicar sobre el granito de mostaza, a predicar sobre la fe, a dar grandes discursos tal vez teológicos de la fe, pero ahora es el momento. Fíjense que si ustedes se van ahí al Evangelio de San Marcos, un poquito antes de que sucediera esto de la tempestad calmada, Jesús venía de hablarles de eso, de la fe. Que si tenían fe como el granito de mostaza, le podían decir al monte, quítate. Y Jesús venía de darles un discurso amplio sobre la fe. Pero sucedió como cuando nosotros estábamos estudiando en la época de estudiantes, ¿verdad? Que en el momento en que usted menos se lo esperaba, decía el catedrático, saquen una hoja en blanco, va a haber un examen rápido, y donde todos comenzábamos temerosos, ay Dios mío, examen, y yo no estudié. Pues es casi lo mismo, ¿verdad? Jesús les dijo, bueno, yo ya les di un discurso acerca de la fe, ahorita viene el momento de la práctica, y por eso es que los sube a la barca. Y ahí en la barca es donde verdaderamente ellos experimentan. Y no tanto experimentan, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, Jesús lo que les dice es, ¿por qué ustedes tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Les dice. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no? Fe que hemos estudiado, ¿verdad, hermano? Que es la certeza de lo que nosotros no vemos. Y usted tal vez me podrá decir, hermano, pero ¿cómo me viene a decir a usted que tenga fe si mire? Pues esa es la fe, hermanos.
La fe de creer que Dios puede hacer cualquier cosa en el momento en que usted menos se lo imagina. Yo tal vez, hermanos, porque he pasado por tantos momentos donde Jesús me ha enseñado a crecer, porque miren, los tiempos difíciles son para crecer, hermanos. Los tiempos difíciles no son para que nos quedemos ahogados en la tormenta. Siempre Jesús nos dio esa gran lección, los tiempos difíciles. Cuando le dijo a Pedro, camina sobre las aguas, ¿se recuerda usted? Cuando en medio de otra tempestad Jesús aparece caminando sobre las aguas, ahí de donde estaban los discípulos. Pero a mí me impresiona de esa tempestad donde Jesús camina sobre las aguas, que fíjense que cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Jesús no le dijo, va Pedro, espérate, pues primero voy a calmar la tempestad y después vas a caminar. Lea el Evangelio y se va a dar cuenta que Jesús calmó la tempestad después que Pedro caminó. Jesús no le dijo, Pedro, mira, primero te calmo la tempestad y camina. No, Jesús le dijo, camina aún por encima de las aguas. ¿Acaso no tienen fe? ¿Por qué tanto miedo? Tenemos a Jesús, mis queridos hermanos. Y dice la Biblia, ¿verdad, hermanos? Que Jesús encaró al viento. Jesús encaró la tempestad. Dice, él, habiéndose despertado, increpó al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma. Y les dice, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Capítulo 5, y llegaron al otro lado, fíjense, pues después de la tempestad calmada, llegan al otro lado, fíjense, hermanos, y apenas llegaron al otro lado, saltaron de la barca, vino un hombre endemoniado que vivía entre sepulcros. Y ahora, fíjense ustedes, Jesús ha calmado la tempestad en el mar, Jesús ha calmado la tempestad que se les había dado en medio del mar. Jesús, que le había dicho al mar, cállate, y a la tempestad enmudece, ahora viene a enfrentarse a otra tormenta, solo que esa tormenta ya no estaba en el mar, ahora esa tormenta está en el corazón de un hombre que está poseído por una legión de demonios. ¿Qué nos dice eso a nosotros, mis amados hermanos? Jesús nos prepara que tengamos fe. Jesús es el Señor de la naturaleza, aquel que puede calmar esa tempestad, aquel que puede enmudecer ese viento. Pero Jesús es también aquel que viene a calmar aquellas tempestades que ahora tal vez no están en el mar, sino ahora están en el corazón del hombre. Esa tempestad tal vez, hermano, que se llama miedo, que se llama temor, que se llama angustia, que tal vez se llama desesperación. Recuerda, hermano, el que vayamos en la misma barca con Cristo no nos exime de que tengamos momentos difíciles, de que tengamos momentos muchas veces de incertidumbre, que tengamos muchas veces momentos de oscuridad. Lo que nos hace a nosotros, los que creemos en Jesús, seguir adelante es que sabemos que nuestra fe, que nuestra esperanza, que nuestra confianza está puesta en Él. Cualquier tempestad, cualquier borrasca, tenemos a Jesús. Yo sé, queridos hermanos y hermanas, que vamos a salir de estos momentos difíciles, que va a venir ese tiempo de bonanza. Tal vez en este momento estamos pasando lo peor de la tempestad, pero va a venir el tiempo de bonanza. Va a venir el tiempo donde podemos retomar nuevamente nuestro camino y saber que la fe es el ingrediente, es el aliciente principal de todos aquellos que creemos en el Señor. No tengas miedo, le dijo Jesús a Jairo, solo ten fe. Hoy, queridos hermanos, de todo corazón
Pedimos a Dios que ponga paz en tu corazón. Que hoy más que nunca tú te reúnas con tu familia, háblales. Nosotros los que somos padres tenemos esa misión de parte de Dios de transmitirle la fe a nuestros hijos. Yo he reunido a mis hijos en la casa, los que todavía están conmigo. Hemos orado. He bendecido sus casas, he bendecido sus familias. Les he dicho, miren mis hijos, si yo que predico, si nosotros que decimos creer en Dios, en este momento nos llenamos de angustia, en este momento nos llenamos de temor, mejor apaguemos las luces y nos vamos, les dije yo así. Ahora es el tiempo en el que nosotros debemos de creer en Dios, ese Dios que te acompaña. Yo te invito para que en este día le abras tu corazón a Dios, vuelvas a retomar ese camino. Y yo sé, hermano, que algo va a ser Jesús en tu negocio, algo va a ser Jesús en tu vida, algo va a ser Jesús en tu casa, porque como decía un hermano, Jesús es creativo. Vamos a orar en este día, vamos a pedirle al Señor. Yo te pido, si tú quieres, ahí en tu casa, ahí donde estás, nosotros desde la comunidad Marta y María queremos orar por ti. Inclina tu rostro, si estás en tu casa, ahí al lado de tu familia. Llámalos un momentito, diles que vamos a orar. La oración es la llave que abre el cielo. Vamos a pedirle a Jesús que logres tú, hermano, superar este momento difícil que estamos viviendo. No tengas pena. Yo estoy seguro, le decía a mi esposa, que si se quedara solo un pan en el mundo, yo estoy seguro que Jesús volvería a hacer la multiplicación de los panes para darnos de comer a todos. No tengas miedo. Recuerda que tenemos a Jesús. Padre bueno, esta mañana te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque de este hogar tan hermoso tú nos permites llevar ese mensaje de paz, llevar ese mensaje de esperanza. En primer lugar a toda la comunidad Marta y María, Señor, pero en segundo lugar a toda la iglesia. Señor, tú conoces la situación por la que cada uno de nosotros está pasando, Señor. Tal vez algunos nos hemos quedado sin trabajo. Otros, Señor, estamos pensando ya en el futuro, Señor. Hoy queremos poner nuestra vida en tus manos, Jesús. Tú que nos enseñas, Jesús, a tener una confianza total y refugiarnos en las manos de Dios, que es nuestro Padre. Hoy queremos orarte, Jesús, para que tu espíritu de amor sea derramado sobre todas las naciones, Señor. Hoy te suplicamos que sanes el mundo, Señor. Te queremos orar, Jesús, por todas aquellas personas, primeramente, que están en algún hospital, que están en algún centro de recuperación. Jesús, oramos por ellos. Oramos por esos niños, por esos ancianos. Te suplicamos, Señor, que bendigas a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros, Dios, a todo ese personal que está en este momento trabajando ahí en esos hospitales. Te pedimos también, Jesús, por todos aquellos que nos ha impactado, Señor, económicamente esta situación, aquellas personas que tal vez les han cerrado su negocio, les han cerrado, Señor Jesús, tal vez ese trabajo donde han habido despidos. Jesús, nosotros queremos orarte para que bendigas, Jesús, para que nunca haga falta ese pan nuestro de cada día en nuestras mesas. Jesús, también en este día queremos orarte por los que dirigen los destinos de las naciones. Especialmente queremos orarte por nuestro presidente, por sus ministros, Señor. Ilumínanos. Nosotros sabemos que ha sido providencial, Señor, las medidas que se han estado tomando, pero nosotros sabemos que atrás de todo ese esfuerzo que se está haciendo a nivel médico, está tu mano bendita, está tu mano poderosa. Levanta tu mano, Dios, en esta mañana, por favor, porque solo tú puedes hacer retroceder, Señor, esta pandemia. Tú conoces el origen, Señor. Hay tantas conjeturas sobre el origen de esta enfermedad, pero nosotros te suplicamos, papito, en el nombre de Jesús,
que rompas toda cadena de enfermedad. Queremos orarte, mi Señor Jesucristo, para que este momento que estamos viviendo nos ayude a tener mucha más fe, Señor, mucha más confianza. El enemigo tal vez estaba contento porque se habían cerrado las iglesias, pero sí es cierto, Señor, tal vez se han cerrado las iglesias, pero se han abierto otras iglesias en los hogares, Señor. Esas iglesias domésticas donde ahora estamos llamados a orar, estamos llamados a reflexionar. Papito, te pido por la comunidad Marta y María, por sus servidoras y servidores, Señor. Bendícelos y sobre todas las cosas, llénanos de tu paz y de tu esperanza. Sabemos que este programa, Dios, va a ser escuchado fuera de Guatemala. Oramos por nuestros hermanos migrantes, por los que están en Estados Unidos y alrededor del mundo, donde también están pasando por momentos difíciles. Papito, bendice. Cúbrelos con el poder de la sangre de tu Hijo Jesucristo y permítenos, Dios, que un día podamos celebrar la victoria sobre esta enfermedad. Gracias, Padre. Bendito seas, a ti el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano y hermana, y que la paz de Cristo esté siempre con nosotros. Amén.